Debieran cubrirse de ignominia los que creen abrir el comercio a los ingleses en estas circunstancias es un mal para la nación y para la provincia. Pero cuando consiguiéramos esta calidad al indicado árbitro, debe reconocérsele como un mal necesario, que siendo imposible evitar, se dirige por lo menos al bien general, procurando sacar provecho de él, haciéndolo servir a la seguridad del Estado. Bueno, este es el documento La representación de los hacendados de Mariano Moreno. Bueno, en este video breve, más o menos de unos 15 minutitos, voy a tratar de acercarles, digamos, cuáles son los principales ejes del texto de Charamonte, ¿sí? La crítica ilustrada de la realidad, economía y sociedad en el pensamiento argentino e iberoamericano del siglo XVIII. Bueno, Charamonte es un intelectual que actualmente tiene, digamos, representa toda una escuela historiográfica del litoral, ¿sí? De lo que hoy es Rosario. Pero bueno, es uno de los principales exponentes del pensamiento económico del periodo de la colonia y obviamente todo el siglo XIX. Y por supuesto, con total implicancias en todo el entramado que tiene el litoral para la economía nacional. Bueno, la fuente de Mariano Moreno, que es posterior, ¿sí? Este documento, la representación de los hacendados y de labradores, que son los trabajadores del campo, de la campaña, ¿no? Lo que se conoce como la campaña en ese época, es el, digamos, es posterior al que utiliza Charamonte en las representaciones de 1793 y 1794. Bueno, ¿cuál es el objetivo del texto? ¿O cuál es nuestro objetivo de la propuesta? La propuesta es que ustedes puedan conocer, digamos, con mayor profundidad, cuáles son los elementos principales del pensamiento, digamos, del proceso revolucionario, específicamente de lo económico. Entonces, Charamonte, que lo manifiesta aquí un poco más por arriba, pero hay en otro texto, en otro libro, claramente él tiene una tesis, y la tesis de él es que la economía, el pensamiento económico, ¿sí?, de América nació en el Río de la Plata. Y que justamente Belgrano y Moreno, que en el caso él los menciona como los exponentes máximos del pensamiento revolucionario, tanto ellos son los que dieron, son el origen, el germen del pensamiento económico en el Río de la Plata. ¿Sí? Entonces, no es cualquier tesis, digamos, no es cualquier postura la que se está planteando. Que nada más y nada menos que estos dos sujetos históricos, también, por supuesto, bueno, en todo caso también podemos decir todos los que formaron parte del proceso de la revolución, pero ¿cuáles son los documentos? Bueno, las memorias de Belgrano, que son las que va a explicar Martín, y Labardén, que también es mencionado por Charamonte. ¿Por qué motivos son mencionados por Charamonte? Bueno, porque en un principio ellos, no Moreno, pero sí Labardén y Belgrano, formaron parte de la administración colonial. Por lo tanto, conocían por adentro bien la situación, ¿no?, a desarrollar, que no era solamente eh, eh, generar una ruptura con el absolutismo o con la monarquía, sino que el objetivo era planificar económicamente este nuevo proceso, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Tengamos en cuenta que la formación de Moreno incluso es distinta a la de Belgrano. Sin embargo, confluían, ¿no? Bueno, primero entonces, las representaciones de 1793 y 1794, ¿sí? Ahí está la dicotomía o la falsa dicotomía fisiocracia o mercantilismo, ¿sí? La fisiocracia es un pensamiento económico, una teoría económica,
que propone que la riqueza se genera por a través de la tierra, que la única fuente de riqueza es la tierra. Y el mercantilismo dice que la única fuente de riqueza es la acumulación generada a través del comercio, ¿sí? Entonces ahí es donde encontramos que estas dos teorías no se aplican realmente, o cada una de ellas por sí solas no se aplican para entender el proceso económico del Río de la Plata. De hecho, Charamonte dice en el texto, eh, digamos que el Río de la Plata, ¿no? Lo que conocemos como el Río de la Plata, estamos hablando de lo que hoy es la banda oriental, ¿sí? Buenos Aires, la Campaña, todo. Toda esta región en sí mismo digamos, crea su propio pensamiento económico. Bueno, ambas teorías se pueden aplicar al Río de la Plata, ¿no es cierto? Porque desde la llegada de los españoles, digamos, se fueron generando modos de producción. Ahora, esos modos de producción este, eh, implicaron, digamos, la concentración en pocas manos de la tierra, y lo que Charamonte va a indicar es la mala producción, ¿no? Que es digamos, el uso del latifundio. Entonces, eh, habíamos ya indicado que España, que la caída del Imperio Español, económicamente significaba un atraso, porque ellos no se estaban industrializando, siendo que Inglaterra y Francia ya estaban teniendo, principalmente en la producción industrial y en el manejo del comercio, ¿sí? Entonces, Jovellanos, Campomanes, ¿sí? Y Félix Lazara, por ejemplo, que son españoles, que ellos mismos ya van a identificar, ¿no es cierto?, la, eh, el conservadurismo económico que se estaba llevando adelante. Y que la modernización de España no llegaba, digamos. Ya vimos que las reformas borbónicas fueron una modernización tardía, llegaron tarde a hacerlo, pero para ellos fue, digamos, una gran apertura. Sin embargo, para ellos, para España, ¿no? Sin embargo, nosotros ya con todo el proceso conocido, digamos, de ahora, digamos, desde el presente, identificamos claramente que las reformas borbónicas fueron, eh, digamos, no fueron soluciones a largo plazo, ¿sí? España continúa estando atrasada, lo que pudo hacer es, digamos, estirar un poco más el control de las colonias, pero en la propia España, digamos, en la propia Europa, perdón, no avanzaba porque no se industrializaba. Entonces, incluso Félix de Azara propone, ¿no?, en esta formación de la Ilustración, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que todos, Belgrano, Moreno, todos los pensadores fueron pensadores revolucionarios de una época, como lo fueron los de la Revolución Francesa, como lo fueron los de en Inglaterra, que es el iluminismo, ¿sí? El siglo de las luces, o también el enciclopedismo, que es el estudio profundo y pormenorizado, ¿no es cierto?, por fuera de explicaciones, digamos, que para ellos eran simplistas, que son las religiosas. Entonces, la ruptura, principalmente, bueno, Rousseau es quien plantea esto del pacto social, ¿no es cierto?, y la apertura a nuevos ideales, ¿sí?, que se ven claramente en el utilitarismo, racionalismo y la tolerancia, dice Charamonte, respecto a estos pensadores, ¿no? Y Félix de Azara iba un poco más allá, iba a algo que era totalmente revolucionarios en términos sociales, que es la distribución de la tierra, ¿sí? O sea, hay una gran porción aún en el proceso del fin del siglo XVIII no utilizado de la tierra, en todo lo que es el Río de la Plata, y que eso bien podría ser
utilizado y distribuido a los labradores, a los trabajadores. Eso es totalmente impensado para la época, aunque ya obviamente, bueno, ya estamos hablando de momentos en que Marx luego va a tratar esta temática. Pero bueno, todo el opuesto extremo de eso es el latifundio, que es lo que luego sucedió. ¿Sí? El reparto de la tierra a los labradores, a los trabajadores, a quienes la trabajan. ¿Sí? Bueno, en cierto punto Belgrano también lo propuso, y también, volviendo a lo que es el pensamiento económico, entra entonces, cuando leí la cita de Moreno, que él dice del mal necesario, y esto un poco como para poner sobre debate las preguntas sobre si Moreno, digamos, que aún hay tesis sumamente improbables sobre que Moreno era, digamos, un funcionario al, 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 al al poder inglés. Es lo que está diciendo ahí, que tiene que haber una apertura comercial, porque es un mal necesario, por lo menos para ese momento. Necesitaban los comerciantes de Buenos Aires romper con el monopolio. Eso, romper con el monopolio le significaba romper con el orden colonial en cierto punto y tener un comercio con otros países. Ahora, el otro punto es la dependencia, que es lo que después terminaron, ¿no? Las utilidades. Habla Charamonte de las utilidades. Cuando hablamos de utilidades es cuando el capital extranjero, digamos, usufructa a través, por ejemplo, de un servicio que puede ser ferrocarriles, y se lleva todas las utilidades de esa actividad económica. Entonces, lo que está diciendo Moreno ahí es, bueno, es sumamente importante realizar una apertura comercial, pero que eso no signifique, digamos, un problema para el Estado, ¿no? En términos de economía nacional. Me parece sumamente importante también destacar esto del pensamiento económico, ¿sí? Porque es algo básico, pero no es lo mismo una teoría que un pensamiento. El pensamiento económico incorpora varias teorías a la vez, ¿sí? Y bueno, está claro que digamos, nuestro país, digamos, es importante tener en cuenta las leyes de comercio, las leyes de la tierra, digamos, la fisiocracia. No es Belgrano era fisiócrata o mercantilista. De hecho, aún hay editores que escriben así, ¿no? No. O sea, Belgrano no era ni fisiócrata ni mercantilista. O sea, cuando uno lee las memorias de Belgrano encuentra elementos de todas las teorías económicas para aplicar en conjunto, de manera heterogénea. No es un camino homogéneo. ¿Sí? Sin embargo, gran parte de las ideas de estos pensadores provienen de Félix Lazara o de Jovellanos o Campomanes, digamos, pero aplicado al conocimiento de nuestras tierras, porque de hecho Félix Lazara, digamos, se recorrió todo Entre Ríos, por ahí conocía más el funcionamiento de esa región que cualquiera de los criollos de aquí. ¿Sí? Cuando el autor marca lo de la Bardén, es un poco también esto de como ser funcionario de la corona, era muy importante, aunque la Bardén no planteaba digamos, la distribución de la tierra a los trabajadores. ¿Sí? Y luego tenemos, cuando habla de reflexiones polémicas, ¿no es cierto? La cuestión de las influencias, ¿no? Esto de las influencias y de la doctrina del pacto social. Bueno, pues ya lo dije, pero con otras palabras. ¿Sí? Después, esto de la autenticidad o autenticidad nacional o utopismo extranjerizante. Lo deja como interrogante, pero luego de la lectura uno encuentra que no es ni una cosa ni la otra. ¿Sí? No hablamos de autenticidad nacional o de utopismo extranjerizante. Sino que puede ser un mix de ambos elementos, quizá, ahí queda el interrogante,
¿sí? Pero está claro que si uno lee las fuentes de Campomanes, Jovellanos, digamos, viene de ahí, proviene de ese pensamiento las ideas de Belgrano y de Moreno, principalmente las de Belgrano. El otro que no me acordaba en un principio es Monteagudo, que fue sumamente importante, ¿sí? para el desarrollo del pensamiento revolucionario. Bueno, el romanticismo económico, bueno, el romanticismo es una, digamos, corriente de intelectuales de Europa que en Alemania, por ejemplo, generó eh, la creación de esto también, de la economía nacional, ¿sí? Y bueno, eh, sería como esto como que da lugar al nacimiento del nacionalismo en nuestras tierras, en el Río de la Plata. Los problemas económicos de Vieites y Belgrano es ¿no es cierto? Es lo último. Algunos problemas, dice, que inauguran la etapa de la culminación del pensamiento de Mayo, ¿no? Y bueno, y en esa etapa, digamos, ya en Europa, es el apogeo de Adam Smith. Entonces, por eso ahí están, ¿no?, algunos problemas económicos entre de Vieites y Belgrano. Y después, en torno a la base, bueno, el pensamiento social de Mayo, digamos, ¿qué hay de social en el pensamiento de las memorias de Belgrano? Bueno, eh, acá el autor toma como punto de crítica a Levene, que quiere ver Levene, digamos, en el proceso de Mayo, un proceso, digamos, de revolución social. La verdad que en este video es medio difícil desarrollar este tema porque es todo se han dedicado una cátedra entera a si la Revolución de Mayo fue social o no. Nosotros vimos ya que los sectores populares fueron sumamente importantes en el proceso. Eh, Sin embargo, digamos, las medidas implementadas, por lo menos desde el inicio, no generaron una revolución social en términos marxistas. Sí, no se le repartió la tierra, no se expropió. Una cosa es repartir, otra cosa es expropiar. ¿Sí? Son dos cuestiones distintas. Acá, en el pensamiento de Belgrano y de Moreno están diciendo expropiar las tierras. Lo que se está diciendo es distribuir la tierra que aún no se está trabajando. Y en todo caso, no implementar un modo de producción que después se implementó, que es el latifundio. ¿Sí? Que es la concentración de grandes tierras en pocas manos. Bueno, y en torno al pensamiento social de Mayo, queda también agregar sí, lo del pacto social de Rousseau, que se sabe que Moreno hizo esa traducción al castellano. Todavía hay muchos libros escritos sobre si escribió o no escribió eh, este, digamos, ¿cómo es? El plan de operaciones. Pero si uno lee el plan de operaciones, digamos, es la fuente base del pensamiento de Moreno. ¿Sí? Bueno, en 1811 muere Moreno. Moreno en realidad eh, se embarca hacia Europa y cuando llega al barco su cuerpo estaba muerto. Y así que no se pudo ver, digamos, de manera ampliada la versión del pensamiento de Moreno aplicado en el proceso revolucionario. Sí, sí, pues se podríamos decir en el caso de Belgrano.
Y por último, me parece que quien supo implementar estas medidas económicas de Belgrano fue San Martín, por ejemplo, cuando fue gobernador de Cuyo. ¿Sí? Porque Belgrano ni bien termina salen del cabildo y ya prácticamente Belgrano se tiene que ir a hacer cargo de las primeras batallas en Paraguay, después en el norte, entonces él pasa a tener una función militar. Por eso se rescata muchísimo desde las memorias el pensamiento de Belgrano, y con esto quiero cerrar porque seguro lo va a decir Martín, que la línea, digamos, de pensamiento la proponemos porque, bueno, porque es lo más incipiente que hay sobre esto de la economía en términos de soberanía nacional. Bueno, nos vemos en el Zoom.